días a todos. Mientras ustedes van abriendo sus Biblias al Evangelio de Juan, es ahí donde nos encontramos, quisiera que se preparara también para que oremos juntos. Juan capítulo 8, versículo 48, ahí donde estamos. Pero vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, te damos gracias por la revelación que nos dejas tú para enseñarnos acerca de tu carácter, acerca de los falsos maestros, de los judíos, Señor, inclusive acerca de nosotros mismos. Te damos gracias porque tú, por medio de ella, ensanchas nuestro entendimiento y nos das, Señor, una forma de cómo ver la verdad, confrontándonos a cada uno y mostrándonos, Señor, en dónde nos encontramos. Ayúdanos a ver esto y a apropiarnos de ella para ponerla por obra. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Juan 8 y voy a leer los versículos del 48 en adelante. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo o me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó, esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces todos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Aquí, hermanos, tenemos un pasaje, tenemos unos textos que son solemnes, son parte del Evangelio de Juan y son especiales, son muy importantes. Empezamos ya a hablar de ellos hace unos días, a analizar lo que ellos dicen, y hoy regresamos otra vez a este mismo encuentro, a esta misma situación que está Jesús con los judíos. Y pienso que, como lo acabo de decir, es uno de los textos más importantes del Evangelio de Juan. Si lo observan con detenimiento, notarán que es una de las confrontaciones más impresionantes, si no la más impresionante de todas las confrontaciones del Señor Jesucristo. Acá tenemos de un lado a Él, al Señor Jesucristo, y del otro lado los religiosos de la época. Tenemos acá, en estos últimos versículos, el clímax. Llegamos a ese clímax, llegamos al punto máximo de esta situación o de este encuentro. Recuerden cómo inicia el diálogo. Noten el versículo 31. ¿Cómo inicia ahí el diálogo del Señor Jesucristo con ellos? Les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero noten cómo termina. Noten el versículo 59. Termina con piedras en las manos de los fariseos. Entonces tomaron las piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La escena, si la observan, es una escena dramática, por decirlo menos.
Es un enfrentamiento directo entre la verdad encarnada y los representantes de la religión falsa. Es un enfrentamiento entre la honra y la deshonra. Y si lo analiza con detenimiento, estas palabras nos muestran que este conflicto del Hijo de Dios nunca fue un conflicto secundario, ni cultural. Esto no es algo superficial, esto es algo principal, importante, y sigue siendo. Y este conflicto continúa, sigue siendo un conflicto. De hecho, es un conflicto cósmico. Ya lo hemos visto desde el inicio de los tiempos, inclusive. Satanás empezó su conflicto con Dios, contra Dios. Recuerden que Satanás le dijo un día esto al Señor en Isaías 14:12, dice: subiré al cielo, dice él, Satanás, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Desde ahí comienza todo. Satanás quería hacerse igual a Dios y desde ese momento de la historia vemos ese conflicto. Podemos decir entonces que de antes de la creación de todo, desde cualquier inicio, ya estaba este conflicto. Hay una guerra espiritual que no ha cesado desde ese tiempo. Y ese conflicto que comienza inicialmente en la esfera espiritual, en la esfera de los principados, de las potestades, de los poderes de este mundo de tinieblas, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que inicia ahí, no mucho tiempo después, se traslada a la tierra cuando Satanás, el diablo, tienta a Adán y Eva en el huerto del Edén, y eso lo encontramos en Génesis 3, del 1 al 19. Desde entonces, Satanás ha usado todos los recursos, todo lo que puede hacer, poderoso que es, con limitaciones, pero está usando todo para atacar el plan de Dios y distorsionar su mensaje. Aunque sabemos con certeza que al final será la victoria del Señor Jesucristo. Pero ahora, en el presente, esa batalla espiritual sigue siendo una realidad que enfrentan todos los creyentes. De eso nos habla Efesios 6:12 al 18, 2 Corintios 4:3 y 4. La historia bíblica nos muestra cómo ese conflicto cósmico se va desarrollando inclusive a través de los siervos de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Él enfrentó al faraón exigiéndole la liberación del pueblo y este hombre era como Satanás. El profeta Micaías se atrevió a reprender al rey Acab y es lo mismo. También Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Todo el tiempo es la verdad con la luz. Juan el Bautista denunció con firmeza la hipocresía de fariseos y saduceos y también enfrentó el conflicto. O el mismo Esteban confrontó al Sanedrín y selló su testimonio allí con el martirio. Ahí lo mataron. Pedro y Juan discernieron y rechazaron el engaño de Simón el mago. Pablo y Bernabé condenaron con autoridad a Bar Jesús, el profeta falso. Y cada uno de ellos, en diferentes contextos, resistió a las tinieblas con la luz de la verdad. Y ahora acá tenemos un choque frontal entre Cristo y las tinieblas. Observen a los líderes judíos. Ellos ya han sido confrontados. Ellos ya se les ha presentado la verdad y como son incapaces en este momento de refutar a la luz, de refutar la verdad, al verse incapaces de rechazarla, esa claridad con la que está hablando, esa autoridad con la que habla Jesucristo, entonces, ¿qué hacen? Difaman. Eso es lo que hicieron. No decimos, dicen ellos, con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. En otras palabras, lo están ridiculizando. Cuestionan la legitimidad de Jesucristo y lo acusan de locura. Qué ironía, ¿no les parece? Acusar al santo de Dios, de estar poseído por el diablo, cuando en realidad los mismos que estaban manifestando esto a Jesucristo son los que están poseídos. Ellos eran hijos de su verdadero padre, como él mismo se los dice el diablo en el versículo 44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Entonces en este momento los judíos lo insultan, pero sin embargo noten cómo responde Jesús. Es una respuesta impresionante. No responde con insultos, no les regresa lo que ellos le están diciendo, no es una defensa tampoco desesperada para mantener su honor personal, sino se responde con una serenidad de quien vive únicamente para honrar al Padre. Él dice en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria. En esa corta frase derrumba siglos de orgullo religioso. Jesús no está aquí para exaltarse a sí mismo, sino para revelar la gloria del Padre y ofrecer vida eterna. Si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Esa es la promesa. Versículo 51. Ese es el corazón del mensaje. Mientras los líderes permanecen ciegos por su incredulidad, Jesús revela con toda claridad cómo aquel que es más grande que Abraham, más grande que los profetas y más grande que cualquier figura de la historia de Israel, culmina con una declaración que no deja espacio para dudas o para interpretaciones débiles. Antes que Abraham, yo soy. Versículo 58. Aquí no tenemos simplemente a un maestro moral, ni a un profeta admirable. Aquí tenemos enfrente al Dios hecho carne. Tenemos al maestro reclamando el nombre divino revelado en Sinaí. Yo soy el que soy. Queridos hermanos, este pasaje nos obliga a tomar partido. No se puede permanecer neutral. Por eso la pregunta es obligada. ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Qué hace con Jesús? ¿O se inclina en adoración como aquel ciego que dijo, creo, Señor, y lo adoró de Juan 9:38, o levanta piedras en el corazón como los fariseos? Jesús no permite términos medios. Él no permite aguas tibias. Y por el contrario, quien guarda su palabra nunca verá la muerte. Pero el que lo rechaza muere en sus pecados. Por eso os dije, dice el versículo 24 del capítulo 8, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y hoy quiero que caminemos juntos por esta escena solemne, observando cómo se va desarrollando este conflicto en 4 movimientos o 4 estofas o 4 tomas de video que nos revelan acá la gloria de Cristo y además nos revelan la ceguera del corazón humano. Y la primera toma de esta escena es la deshonra. Versículo 48 al 51 y vuelvo a leerlo. Dice allí el versículo 48, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y aquí encontramos el patrón de la oposición a la verdad. Este es el patrón que siempre se da. Cuando ya no hay más argumentos para defender sus puntos, entonces aparecen las calumnias. Es como cuando un niño de colegio están discutiendo entre cuál de los 2 equipos es el mejor equipo de fútbol, el Millonarios o el Bucaramanga. El hincha de Millonarios, por defender a su equipo, entonces da las estadísticas, cuántas estrellas se ha ganado, los goles, cuántas personas, cuántos jugadores famosos han tenido. Y como el Bucaramanga se queda sin argumentos, entonces responden con que los hinchas de Millonarios son gamines y que tienen un uniforme horrible. ¿Qué argumento es ese? Y ojo, yo soy de los 2 equipos, no van a pensar, es por ilustrar solamente. Pero eso pasa. Cuando se acaban los argumentos, entonces empiezan los insultos. Así pasa también en cosas serias. Cuando alguien no puede sostener su punto con la verdad,
empieza a atacar a la otra persona. Y eso demuestra, no que es fuerza, no que tienen fuerza, sino eso demuestra debilidad. Y además, no debe extrañarle, porque así atacaron a los profetas del Antiguo Testamento. Ese es el patrón. Algunos ejemplos. Si quieren ir conmigo a Jeremías. Jeremías fue acusado falsamente. Jeremías fue acusado en el capítulo 37. Fue acusado en el versículo 13, dice allí, fue acusado falsamente de pasarse al bando de los caldeos, cuando en realidad él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Pero noten el versículo 13. Dice, estando él en la puerta de Benjamín, había allí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú vas a pasarte a los caldeos. Ahí lo está acusando, si lo notan. Pero Jeremías dijo, no es verdad, no voy a pasarme a los caldeos. Sin embargo, él no le hizo caso, apresó pues Irías a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Nótenlo. Eso mismo lo encontramos también en Amós, en capítulo 7, versículo 10 al 13. Y si quieren ir allí también conmigo por un momento. Amós. Amós 7, versículo 10. Amasías, sacerdote de Betel, acusa a Amós de conspirar contra la ley y lo acusa de predicar cosas que supuestamente eran intolerables para Israel. Y le dice, y allí Amós conspira contra ti, dice, en medio de la casa de Israel, lo que le está diciendo. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Incluso le ordenan callar y no profetizar más en Israel. O Elías, no tienen que ir allí. Primera de Reyes 18, 17. Acab calumnia a Elías llamándolo perturbador de Israel, cuando en realidad era Acab el que había llevado el pueblo a la idolatría. Eres tú perturbador de Israel, le dice él. Y así hicieron con Esteban en Hechos. Vengan conmigo a Hechos. Hechos, capítulo 6, versículo 11. 6:11. Allí dice, 6:11, en secreto, entonces en secreto, noten ahí bien, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, los convencieron, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Noten, le están diciendo, persuadieron a otros para que dijera mentiras. Y noten el versículo 13 ahí mismo. Presentaron falsos testigos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Lo mismo hicieron con Pablo en Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, dice Pablo, y por qué no decir cómo se nos calumnia? Él recibió calumnia. Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien, era lo que decían de Pablo. Así lo hicieron también con nuestro Señor. En Mateo 12:24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ese es el patrón. Cuando ya no pueden responder a los argumentos, entonces vienen las calumnias. Y el texto que tenemos acá en Juan 8 es precisamente eso, un texto con calumnias. A Jesús lo llamaron samaritano. Noten, pero para los judíos, esta era la peor de las ofensas, la peor de las calumnias. Era acusarlo de ser un mestizo, era acusarlo de ser un traidor a la pureza de Israel, era acusarlo de ser un hombre de religión adulterada. Decirle samaritano era negar su identidad como el verdadero hijo de Dios. Es una calumnia. En sus labios, decir samaritano significaba, ese es un hereje, es un falso maestro, es un enemigo de la nación. Y es más,
Luego de que dicen eso, luego de que lo acusan de que es un samaritano, lo acusan de que es un endemoniado. Versículo 49. Y sin embargo ya lo habían acusado en el pasado de que era endemoniado. En Juan 7:20 ya habían dicho, la multitud contestó, tienes un demonio. Eso le dicen a Jesús. Y luego lo repiten más adelante. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. Esa acusación equivalía a decir, Jesús está chiflado y está controlado por el diablo. ¡Qué ironía! El santo, el que vino a deshacer las obras del diablo, es acusado de ser un siervo de Satanás. Y yo les digo, mis hermanos, ese patrón no ha cambiado. Cuando el mundo no puede responder a la verdad del evangelio, entonces atacan al mensajero, lo ridiculizan, lo caricaturizan, lo desprecian. Y no le debe sorprender. No le debe sorprender porque lo van a hacer con usted. Lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque es una promesa. Es una promesa. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan 15:20. Debe esperarlo. Van a hacer exactamente lo mismo. El día que usted empiece a hablar de Cristo verdaderamente, se van a burlar de usted y lo van a ridiculizar. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué va a hacer usted con Jesús? ¿Le seguirá a pesar de ser ridiculizado por su fe? Aquí vemos, además de eso, cómo es que responde Jesús a esas amenazas o palabras. Porque aquí vemos que Él no se pone al mismo nivel de sus acusadores. Él no devuelve el insulto por el insulto que estaba recibiendo, ni busca ni siquiera defender su honor. Él con una calma majestual dice estas palabras, yo no tengo ningún demonio. Eso les dice otro, yo les hubiera mandado del cielo fuego y los hubiera quemado en el instante. Pero no, él dice, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. ¡Qué contraste! ¡Qué forma de responder! Ellos deshonran y Él les honra. Ellos mienten y Él permanece en la verdad. Ellos blasfeman y Él se somete a la obediencia del Padre. Y si notan cómo dice, Él no vino a buscar su propia gloria. Él no necesita defender ni siquiera tampoco su reputación. El Padre lo va a defender. Hay uno que la busca, que es el Padre. Él busca su propia gloria y juzga. Él va a juzgar. Ahí está la lección. La honra de Cristo está en las manos del Padre y la suya también. No necesita defenderse, no importa. Si vienen y lo atacan, no importa, porque hay uno que le va a defender su propia honra. No necesita vivir obsesionado con la opinión de los hombres. Necesita vivir para agradar al Señor. Además, noten algo más, lo que pasa en medio de esta deshonra. Jesús hace una de las declaraciones más gloriosas que encontramos en el Evangelio. Y Él dice en el versículo 51, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. ¡Qué contraste! Ellos lo están llamando samaritano, lo están llamando endemoniado, pero Él ¿qué hace? Ofrece vida eterna. Impresionante. Y otra vez les digo, fuego del cielo, que vengan, pero Él les ofrece vida eterna. Jesús, en vez de maldecirlos, los invita a creer. Ese es el corazón del Evangelio. Donde hay odio, Jesús ofrece gracia. Donde hay desprecio, Jesús ofrece esperanza. ¿Y qué significa guardar? Dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra. ¿Qué significa esto de guarda mi palabra? No es simplemente escuchar de manera superficial. Guardar su palabra es obedecer, es perseverar, es rendirse en fe, es abrazar su enseñanza, es someter toda su vida, todo su ser a la palabra de Dios, es someterse a su autoridad. Y la promesa es contundente, verá jamás la muerte.
no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna, a la separación de Dios. Jamás estará separado del Señor. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Va a vivir eternamente. No perecerá jamás, dice Juan 10:28. Bien, esa es la primera escena. La primera escena es la deshonra. Y terminando con esa escena, pasemos a la siguiente, la escena de la duda, versículo 52. El texto dice, versículo 52, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, ¿no probará jamás la muerte? Versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Observen cómo reacciona el corazón del incrédulo. Jesús acaba de prometerles vida eterna. En lugar de alegrarse, ¿cómo no nos alegramos si Jesús viene y nos promete vida eterna? Ellos, en lugar de alegrarse, lo acusaron de que era endemoniado. Ahora sí sabemos, dice, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Su lógica parece una lógica impecable. Dice, Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Por supuesto, al parecer tiene lógica. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Parece buena lógica. Y así siempre razona la incredulidad. Limita a Dios a un marco, al marco de la experiencia humana. Todo lo que no cabe en la mente del hombre, todo lo que no cabe en el esquema del hombre, entonces lo declara imposible. Para ellos, Jesús no podía ser más grande que Abraham, porque Abraham era el gran padre de la nación. Pero la fe sabe que Dios puede obrar más allá de lo que los ojos han visto y lo que los hombres han experimentado. Muchos hoy razonan igual. Dicen, es que todos morimos, esto es para todos, todos vamos a morir. Nadie puede vencer la muerte. Y cuando escuchan la promesa de Cristo de que hay resurrección, entonces se burlan. Pero el Evangelio no se sujeta a la lógica de la incredulidad o a la duda. El Evangelio revela el poder de Dios que venció a la tumba. Jesús respondió en el versículo 54, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. ¿Qué respuesta a esas palabras? Jesús no está buscando exaltarse. No es un charlatán que busca algún título. Es el mismo Padre quien lo glorifica. Es mi Padre, dice el que me glorifica. Es el mismo Dios que ellos afirman adorar, es el que da testimonio de quién es Cristo. Y entonces viene la confrontación directa. Y vosotros, les dice, no lo habéis conocido, pero yo le conozco. Ahí está la raíz del problema. Ellos tenían religión, tenían tradiciones, tenían ritos, pero no conocían a Dios. Tenían el templo, tenían la ley, tenían las costumbres, pero no tenían comunión con el Dios verdadero. No tenían comunión con el Padre. ¿Qué advertencia es esta para usted y para mí? Es posible conocer a Dios, es posible hablar de Dios, es posible incluso defender la religión y no conocerlo verdaderamente. La prueba de conocer a Dios no es la tradición ni el rito, sino es una relación viva con Cristo.
su hijo. Y Jesús da un paso inclusive más allá, versículo 56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Qué declaración tan sorprendente. Abraham, 2000 años antes, piensen eso, 2000 años antes de la llegada de Jesucristo. 2000 años antes se regocijó en la esperanza de Cristo. Tal vez de pronto creyó en la esperanza de Cristo cuando creyó la primera promesa de un hijo en Génesis 15. O creyó en la esperanza de Cristo cuando recibió a los mensajeros de Dios, Génesis 18. O incluso cuando ofreció a su hijo en Génesis 22. Allí en el monte, a su hijo Isaac. Porque Abraham vio de lejos la sombra de que algún día iba a venir Cristo. Ella la vio. Entonces, mientras los judíos se escandalizaban con quién era Jesús, su propio patriarca se regocijó, anticipando la venida del Señor Jesucristo. Lo que Abraham esperaba con fe, estos hombres lo rechazaban con incredulidad. La verdadera descendencia de Abraham no son los apellidos, no es si se repite el mismo apellido, sino los que imitan su fe, de Gálatas 3:7, como dice. Sabed que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, eso dice Gálatas. La pregunta es, ¿se goza usted también como se gozó Abraham en su tiempo? ¿O lo rechaza como lo hicieron los judíos? Los judíos cerrados en su literalismo, que respondieron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos están aquí, si lo notan, aferrándose a lo invisible, visible, incapaces de ver lo eterno. Entonces, en ese momento llega la culminación de todo el pasaje. En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué palabras? Él no dijo yo era, como simplemente existiera antes de Abraham. Él dice yo soy. Esa es la afirmación del nombre divino que fue revelado a Moisés. Yo soy el que soy, de Éxodo 3:14. Esa es la proclamación de su eternidad. El decir yo soy es la proclamación de su preexistencia. El decir yo soy es la proclamación de su igualdad con Dios. Aquí no hay lugar para aguas tibias. Jesús no se presenta simplemente como un maestro moral, ni como un profeta más. Se presenta como el eterno, el Dios vivo hecho carne. Y esta es la pregunta para cada alma hoy. ¿Quién es Jesús para usted? Si es simplemente un hombre, entonces es un blasfemo. Pero si es el yo soy, entonces merece adoración, merece toda su obediencia, merece toda su vida, merece todo su ser. La duda incrédula se disfraza de lógica, pero en el fondo es resistencia a la revelación de Dios. Jesús en este pasaje se revela como el mayor de todos, mayor que Abraham, no solamente descendiente, sino es el cumplimiento de las promesas. Él es el testigo fiel del Padre. Él es el que realmente conoce y guarda la palabra de Dios. Él es el eterno, Él es el yo soy. Dios mismo en la carne, digno de fe y por supuesto digno de adoración. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Lo trata como un loco, un farsante, un simple maestro religioso? ¿O lo recibe como el Dios eterno, salvador de su alma? Hay 3 lecciones claras acá para nosotros. No se sorprenda. No se sorprenda. El evangelio siempre va a ser atacado. Y los mensajeros de Cristo siempre van a ser ridiculizados. No lo tome como algo extraño. Ay, me están persiguiendo. No importa. Lo van a perseguir. No lo tome como algo extraño. Si trataron así al maestro, así van a tratar a sus siervos.
Aprenda de la calma de Jesús. Cuando lo insulten, no responda con ira. Cuando lo calumnien, no se defienda. Descanse en el Padre. Y todos, en medio de este mundo que desprecian la fe, necesitan, o todos los que creen mejor, necesitan vivir con esa misma confianza, que hay uno que juzga y ese es el Padre. Aférrese a esa promesa. En medio de un mundo que se burla y deshonra, Cristo se levanta con su voz y dice: el que guarda mi palabra nunca jamás verá la muerte. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que sostiene al creyente y ha sostenido al creyente en todas las generaciones, en cada país, en cada situación, en cada momento de persecución o de desprecio. Y miremos ahora, analicemos otra escena. El desafío. Ya vimos la deshonra, ya vimos la duda, ahora el desafío. Cuando el corazón se endurece, la reacción es violencia. El texto concluye: entonces tomaron piedras para tirárselas. Paremos ahí. Versículo 59. Al oír esta afirmación de su deidad, estas personas no pudieron hacer más. Lo único que quisieron fue apedrearlo por blasfemia. Pero no había llegado todavía su hora. No había llegado. Y el contraste es un contraste solemne. Abraham se gozó en ver a Cristo y los judíos querían matarlo por sus palabras. Y así es siempre. La misma luz que da gozo a unos provoca odio a otros. El evangelio nunca deja neutral a nadie. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Y aquí vemos esta reacción final de los líderes religiosos. Después de escuchar una de las declaraciones más gloriosas de todo el evangelio, inclusive más gloriosas del mismo Jesús, antes que Abraham fuese yo soy, no se postran en adoración como debieron, sino que toman piedras. Y ese gesto lo dice todo. Ellos habían sido confrontados con la verdad más sublime, que Jesús no es un simple maestro, sino que es el Dios hecho carne. Pero en lugar de rendirse hacia Él, su corazón endurecido respondió con odio y violencia. Y este es el reto, el desafío. El evangelio no deja espacio para la neutralidad. Cuando alguien está frente a Cristo, o levanta piedras o se dobla de rodillas. ¿Y por qué querían apedrearlo? ¿Saben? Porque entendieron bien lo que él decía. Por eso lo querían apedrear. Para ellos, Jesús estaba cometiendo blasfemia al apropiarse del nombre divino del Padre. Según Levíticos 24:16, la blasfemia merecía la muerte por lapidación. Pero aquí está la ironía. No era Jesús blasfemio, por supuesto que no, sino ellos eran los blasfemos porque estaban rechazando al Hijo de Dios. Al tomar piedras contra el yo soy. Al hacerlo estaban repitiendo la historia de Israel que tantas veces vemos que tenemos revelada en las Escrituras. Rebelión contra el Señor, rebelión contra sus enviados. Hermanos, cada vez que una persona escucha la palabra de Cristo y la rechaza, se une a esa multitud que levantó piedras. Tal vez no de forma literal, pero sí en el corazón, con indiferencia, con burla, con incredulidad. Y así llegamos a la última escena, la desaparición. El texto concluye: pero Jesús se ocultó y salió del templo. Después de esa declaración sublime en su ministerio público, antes que Abraham fuese yo soy, la escena no termina con un coro de adoración, sino con un intento de asesinato. Y sin embargo, Jesús se oculta y sale del templo. Recuerden, él está en el templo, en ese momento sale. No es un escape cobarde, no es un fracaso, es la manifestación del plan soberano de Dios. Jesús se esconde porque aún no había llegado su honra. Noten que cada paso de su ministerio estaba marcado por esa agenda divina, no por la violencia de sus enemigos. Aunque
se cumple lo que el salmista decía: tú eres mi escondedero, de la angustia me perseverarás, dice Salmo 32:7. El Hijo Eterno está bajo el cuidado del Padre hasta que llegue la hora señalada de la cruz. Pero noten el detalle: Jesús sale del templo. Esto es un acto simbólico. Piensen, es el templo. El Verbo hecho carne es un templo que se le hizo a él, sale del verdadero lugar, sale de la presencia, del lugar donde debería estar la presencia del Señor. Ahora abandona el edificio que debería ser la casa de adoración. Esto es un gesto anticipado de juicio. Así como la gloria de Dios partió en Ezequiel 10 del templo de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén, en Ezequiel 10 dice: y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo, los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo. Esto está en Ezequiel 10, versículo 19. Aquí la gloria encarnada se retira porque ha sido rechazado. Donde Cristo no es recibido, su presencia no permanece. ¡Qué advertencia tan solemne! En una iglesia, en el momento que en la iglesia corramos a Cristo, Él se va. En el momento que una familia no tenga en su centro al Señor Jesucristo, Él se va. En el momento que una nación no tiene a Cristo en el centro, Él se va. En Europa, en el año 1550, por ahí comienza la Reforma. Todos los hombres estaban en ese momento recibiendo la palabra, todos la querían. En un momento se olvidaron de Cristo. ¿Y sabe qué sucedió? De esos países en donde se presentó la Reforma, en Alemania, en Francia, en Suiza, se fue. Ahora usted predica allá y no hay nada. Es muerto. ¿Se fue para dónde? Norteamérica. En Norteamérica llegó. Hoy lo están sacando de todas partes. Viene aquí a nuestro país. No vamos a sacar al Cristo ni de nuestra iglesia, ni de nuestro país, ni de nuestra nación, ni en ningún lado. Porque mientras esté con nosotros, Él permanece. Pero sáquenlo y verá que Él se va. Sáquenlo del centro. Donde Cristo no es recibido, su presencia no permanece. ¡Qué advertencia tan solemne! Una nación puede seguir con sus ritos, con su familia o lo que sea, tradiciones, pero si rechazan a Cristo, Él se aparta. Nada más trágico que un templo sin la presencia del Señor. Por eso no olvide algo. Aunque Jesús, además, se oculta en Juan 8, esa no es su última palabra. Más adelante va a volver a enseñar, va a volver a obrar milagros, volverá a extender su llamado. Esa desaparición momentaria es también un acto de misericordia para que la gente lo piense, para que tengan tiempo de arrepentirse. Y eso nos recuerda que cada vez que alguien escucha el Evangelio, Cristo se acerca, ofrece salvación, pero si lo rechazan una y otra vez, llegará el momento en que el Señor se aparte y solo quede el juicio. Por eso, si no ha creído, hoy es el día de salvación. Si usted escucha hoy la voz de Cristo, no endurezca su corazón. No presuma que siempre va a ver la oportunidad. Es que en algún momento va a llegar la oportunidad. Porque cuando Cristo se oculta, la luz se va. Y lo único que queda son tinieblas. Este pasaje termina con piedras en las manos de los hombres y con Cristo retirándose. Pero el Evangelio de Juan no termina aquí. Él mismo, que se oculta en un momento, va a mostrarse otra vez en la cruz, entregando su vida por los pecadores. Esa desaparición del templo anticipa la oscuridad del rechazo. Pero la luz, la cruz y la resurrección traerán la luz definitiva. Ese es el reto y esa es la esperanza. Si hoy escucha su voz, no lo deje pasar de largo. Ríndase ante el yo soy, porque solo en Él hay vida eterna. Mis hermanos, ya hemos recorrido este pasaje solemne en 4 escenas. La deshonra,
Lo acusaron de ser samaritano y de ser un endemoniado. La duda. Rechazaron la promesa de vida eterna y cuestionaron su grandeza. El desafío o el reto. Al oír su declaración, tomaron piedras en sus manos. Y la desaparición. Jesús se oculta, porque aún no había llegado su hora. Queridos hermanos, el texto nos lleva a una decisión ineludible. ¿Qué hará con Jesús? ¿Qué hará con Jesús? Los fariseos lo rechazaron. Abraham se gozó. El ciego lo adoró. El Cristo que aquí se oculta es el mismo Cristo que se revela hoy en su palabra. No endurezca su corazón. Ríndase ante el yo soy, al eterno Dios hecho carne que promete, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, como tú por medio de ella nos confrontas, nos muestras a tu Hijo Jesucristo, nos revelas quién es el Padre inclusive, nos muestras el pecado de estos hombres y el pecado inclusive de muchos hoy. Ayúdanos, Señor, a someternos al señorío de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a creer. Aquel que ha estado en medio de nosotros y ha escuchado tu palabra, de pronto muchas veces, hoy te pedimos que obres en su corazón, que transformes su vida, que le des esa salvación que solamente podemos gozárnosla, disfrutarla, porque sabemos que viene de ti, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén.